Bueno, bienvenidos a la Biblia en casa. Hoy vamos a concluir con el último capítulo del tema de la segunda venida de Cristo. En el caso que nos ocupa en este momento del séptimo milenio. Quiero invitarlos antes de comenzar a que se suscriban en nuestro canal y activen la campanita para recibir nuestras enseñanzas de la Biblia en casa. Hoy vamos a tocar el tema de los dos últimos milenios, o el día quinto y sexto desde la creación, y el quinto y sexto milenio después de la creación. Hablando del séptimo milenio, pudimos notar, en los estudios anteriores, nos dimos cuenta de que el primer día terminó con la muerte de Sed y el nacimiento de Noé. Y después del diluvio, la vida de Noé se extendió hasta cerca de los 850 años. Y en los albores del segundo día, o sea, al final del segundo siglo, nace Abraham. O sea, en el año 2000 o en el segundo día. Se le hace la promesa a Abraham del Cristo que vendría después de muchos años, y transcurren otros 1000 años hasta hasta el nacimiento del rey David. Ahora, de la vida de David hasta el Mesías príncipe, otros 1000 años, o sea que prácticamente terminamos en los capítulos anteriores de señalar que hasta el nacimiento de Cristo han transcurrido 4000 años o 4 días. Ahora, las 4 saetas de las que estamos hablando, o a las que yo llamé saetas, son 4 profecías. Y en este momento, en el nacimiento de Cristo, o en el año 0, que en el año 0 comienzas con la muerte de Herodes, en ese momento convergen las 4 profecías y se corrobora o se comprueba de una forma asombrosa el corazón de la profecía. El corazón de la profecía no era otra que el Mesías príncipe, llamado también admirable consejero, Dios fuerte, el hijo de David, el que gobernará el último imperio, el que gobernará a Israel, nace en este mundo. Y en la muerte de Herodes, que es el año 0, el Señor Jesucristo tiene aproximadamente 6 años de haber nacido. Vuelve entonces de Egipto, donde el Espíritu Santo del Señor lo guía para que Herodes no termine con su vida. En ese momento estamos en los albores del quinto día o del quinto milenio. Entonces, las 4 saetas convergen exactamente ahí, o sea, se encuentran las 4 al instante, y vamos a ver en estos próximos 2 días, o el quinto y sexto milenio, qué transcurrió con cada una de estas profecías. Me explico. La simiente de la mujer prometida desde el Edén es Jesucristo, o sea, ya nació en el mundo. La promesa que se le hizo a Abraham, como el Señor Jesucristo mismo lo dijo, Abraham se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Se cumplió también para la promesa de Abraham. Se cumplió también la promesa de que del tronco de Isaí, o sea, de David, del linaje de David, del rey David, vendría el Cristo como el hijo de David. Se cumple también la profecía de las 70 semanas, que es de carácter netamente israelita, porque en las primeras 69 semanas, como se dijo, se le quitaría la vida al Mesías. Entonces esa profecía también llega hasta el momento de la vida de Cristo, porque el Señor va a entregar su vida por nosotros en el año 29. En este momento que estoy diciendo yo del año 0, tiene 6 años de nacido. O sea que el corazón de la profecía de la simiente de la mujer, el corazón de la profecía del hijo de David, el corazón de la profecía de los gentiles, ya nació quien va a derrocar el imperio de todos los gentiles que han gobernado,
El Salvador de Israel, el Mesías, nació como lo decía la profecía: oh de ti, Belén Efrata, que no eres grande ni pequeña, vendrá el Salvador del mundo. El Nazareno, como se le prometió, y como hay muchas profecías en Isaías y en otros profetas mayores y menores acerca del Cristo que vendría, el Mesías, el Salvador del mundo, el admirable, el Hijo de David, la simiente de la mujer, el Hijo de Abraham, el Hijo de la promesa, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Ya está en este mundo, fue engendrado en el vientre de la Virgen María, nació, tiene 6 años, va a comenzar unos años más tarde su ministerio, va a dividir la historia de la humanidad en 2 y comienzan los 2 últimos días para completar los 6 días del hombre sobre la tierra, o los 6 milenios del hombre sobre la tierra, porque el 7º milenio del cual estamos hablando está reservado precisamente en el corazón de la profecía para Jesucristo. El Señor Jesucristo gobernará durante 1000 años. Esos 1000 años es digo yo, una forma de hacerme entender o de expresarme, o tal vez algunos pensarán que es una inferencia mía. La cuestión es poderlo sustentar con la Escritura, que el 7º milenio está completamente reservado para el Hijo de Dios. Él gobernará durante 1000 años esta tierra, eso lo dice la Biblia. Él gobernará durante 1000 años en esta tierra. Él gobernará a la nación de Israel. Él llevará a su iglesia. Él terminará con los imperios de los gentiles. Y todas las cosas se cumplirán, como dice la palabra del Señor, en el Señor Jesucristo, como Rey del universo, como gobernador de este mundo, como la simiente que destruye la obra de Satanás, quien juzga a la humanidad, quien levanta un pueblo para su gloria. Ahí comienzan los 2000 años de los que nosotros somos testigos. Estamos en el año 2020 desde la muerte de Herodes. O sea que esos 2 días para el milenio ya transcurrieron. Ya transcurrió el día 5 y el día 6, el 5º milenio y el 6º milenio, y al final de este mensaje voy a hacer una cuenta y lo invito a que preste mucha atención. Mientras tanto, vamos a hablar qué ha sucedido con las otras 3 saetas durante estos 2000 años. Empecemos por la nación de Israel. Para la nación de Israel se cumplió la profecía de las 70 semanas de Daniel hasta las 69 semanas. Porque decía la profecía que en los 49 primeros años se construiría el muro y en la semana 69 se le quitaría la vida al Mesías. ¿Qué sucedió con Israel? Israel rechazó a su Mesías y en el año 70 de Cristo, de mano del hijo de Vespasiano, del emperador Tito, fue prácticamente destruida Jerusalén. Y vino la segunda diáspora. La primera diáspora fue a Babilonia, que duró 70 años, pero esta llevaba 1900 años desde el año 70 que fue destruido Jerusalén y que fue esparcido el pueblo judío por toda la tierra. De eso da razón los profetas mayores, porque también se había profetizado sobre la primera diáspora, la segunda diáspora, o primero y segundo exilio, y también la forma como el Señor iba a recoger el pueblo de Babilonia y a recoger el pueblo en la restauración en los tiempos finales. Ahora, el pueblo rechazó temerariamente a Cristo y nació un cuerpo del que no se tenía ni siquiera, no se podía ni siquiera imaginar, un misterio, como lo dice el apóstol Pablo, que fue la iglesia. Ahora, el pueblo de Israel ha estado endurecido durante todo este tiempo y fuera de su nación, pero de una forma asombrosa, como lo digo siempre. Hace 70 años esa nación volvió a ocupar parte de la tierra prometida a Abraham, que son las tierras que hoy ocupa. Ya llevan 70 años ahí, la ONU autorizó que volvieran a la tierra, digo yo, como un milagro. Después de 1900 años de exilio, están en la tierra. Son 4 millones aproximadamente los que están en la tierra, pero en el mundo entero hay 16 millones que van a ser recogidos en los tiempos finales. Así que
no tengo duda de que la profecía de la higuera que florece es esta. Ya la vemos echar sus verdores y estamos viviendo el tiempo. No es casualidad que después de 1900 años vuelvan a ocupar la tierra, y en los tiempos que estamos viviendo tendrán que ir nuevamente a la tierra todos para que se cumpla Jesucristo como el Hijo de David gobernando esa nación de reyes y sacerdotes por los 1000 años de su gobierno. Eso sucedió con la profecía de las 70 semanas de Daniel. O sea, estamos en el tiempo de prácticamente de la segunda venida de Cristo para cumplir con el reino milenial y mesiánico y como Hijo de David gobernar este mundo. ¿Qué pasó con la profecía del imperio de los gentiles? Fue aproximadamente en el 605 que Daniel ve esta profecía. Ya pasó el tiempo de Babilonia, del Medo Persa, de Ciro, del Imperio Romano, toda la historia que narramos, y estamos en este momento 27 años después del nacimiento del primer emperador romano, Augusto César, aunque algunos a Julio César y Craso y Pompeyo lo determinan como un imperio, pero realmente era república. El primer emperador como tal fue Augusto César. Después de él vienen los 8 emperadores del primer siglo, viene Tiberio, viene Claudio, viene Calígula, después Nerón, después de Nerón, que fue el autor de la muerte de Pedro y de Pablo, viene Vespasiano, que construye el Coliseo Romano, viene su hijo Tito, que desplaza o envía al exilio y destruye Jerusalén, y después el hijo Domiciano, quien se encargó de desplazar a la isla de Patmos al apóstol Juan. Eso en el primer siglo. El Imperio Romano sigue gobernando hasta el 370, cuando se divide en dos, el Imperio de Oriente y el Occidente, por Constantino. Pareciera que, digo yo, una inferencia mía, que la estatua, las piernas de hierro se dividieran en dos. Parecería que el Imperio Bizantino con su pierna izquierda está en Constantinopla, y el Imperio de Occidente, de Roma, es su pierna derecha. En el 475, la historia dice que el Imperio Romano sucumbió ante la arremetida de los bárbaros y terminó. Pero en mi inferencia, y lo hago claridad que es una inferencia mía, a mí se me hace que el Imperio Romano de la profecía de Daniel no se terminó, se mutó en algo peor de lo anterior, en la conquista de almas, ya no solo de tierras, ya no llenando sus arcas de oro con mentiras, sino con guerras, sino con mentiras doctrinales mezclados con una iglesia romana, ¿sí? Que prácticamente abarcó el nuevo mundo de América, tuvo sometida en el oscurantismo a Europa durante 1000 años, y se me hace que el imperio no murió, el Imperio de Occidente no murió. Ahí están las naciones que conformaban el Imperio Romano en la época, como Italia, Roma y todas las naciones de Europa, están ahí dormidas como naciones independientes, pero creo que al final se van a levantar para volver otra vez a levantar el Imperio Romano, que, como digo, no desapareció, solamente se mutó. El imperio de Bizantino ya fue en el 1453, cuando ante la arremetida de los otomanos también cayó el Imperio Bizantino, pero aparentemente digo yo que ese Imperio Romano, soportado en las dos piernas de hierro, no desapareció, se mutó, y hasta el día de hoy vemos una iglesia romana poderosísima, que tiene oprimidas con sus dogmas cerca de 1.500 o 1.700 millones de personas. Entonces, eso es lo que ha transcurrido con la profecía de Daniel durante estos 2000 años referente a la estatua de Nabucodonosor. Ahora la iglesia, que era la otra profecía. La iglesia lleva 2000 años, para el caso de tener en cuenta que no fue en el año 0, sino en la muerte de Cristo en el Calvario. Pues le tengo una noticia bastante interesante. Estaríamos viviendo en este momento a solo 9 años, o sea, 1991 años de que el Señor murió en la cruz. En el año 29 que estamos viviendo, en el curso de este tiempo, estamos en el 2020, en el año 29, según esta interpretación,
como muchos concuerdan, no es cuestión mía, sino que estudiosos de la Biblia ya con las fechas supremamente exactas creen y acertadamente, y lo pueden comprobar, que en la Pascua del año 29 fue que Cristo entró a Jerusalén montado en un asno y se le dio la bienvenida en ese día como el Hijo de David, más unos días después murió en la cruz. En el año 29 se cumplirían 2000 años de que Cristo murió en la cruz. Esto para mí no es ninguna coincidencia. O sea, se va a cumplir al mismo tiempo la profecía de las 70 semanas de Daniel, el rapto de la iglesia, de 1 Corintios 15, 52 y Tesalonicenses 4, 16 y 17. Es necesario que la iglesia parta de este lugar para comenzar con la profecía, con la 70ª semana de Daniel, y se cumple la profecía de Daniel. Pero también vemos en el poder de los imperios gentiles, hoy en día los que estamos viviendo, los monarcas, los reyes, los tiranos, los abusivos, los gobiernos comunistas, liberales, democráticos, las monarquías que todavía están en este mundo, los vemos enfermos de poder. O sea que nos damos cuenta por esas naciones, por el poder, por la guerra, por el oprimir al pobre, como lo dice la palabra claramente, que están a punto de ser destrozados por la piedra cortada no con mano de la estatua de Nabucodonosor, que suprimirá a todos los imperios de los gentiles. Así que las 4 profecías prácticamente se cumplen en el tiempo que estamos viviendo. 1 año más, 2 años más, 10 años más, 10 años menos. Hay una cosa de la cual estoy seguro, de que el año 6000 no pasará el hombre al umbral, no pasará el umbral del 7º milenio, porque ese es el gran sabbat de todos los sabbat, el día de Cristo, los 1000 años de gobierno, el día del gran reposo de Dios para su pueblo. Ese día es sagrado, ese milenio es sagrado para el Señor. Así que el hombre no pondrá sus pies con su poder, con su pecado, no pondrá los pies en el milenio en que gobernará Cristo en completa paz y en completa justicia sobre este mundo. Ahora, esas 4 saetas se fueron encontrando, fue una disparada desde el huerto del Edén. Y cuando esa saeta llega al año 605, se encuentra con otra saeta que en ese momento arranca en la profecía de Daniel a Nabucodonosor, que es el imperio de los gentiles en la estatua de Nabucodonosor. Corre 60 años más, viene la orden de Ciro para restaurar la nación de Israel, y viene la profecía de Daniel de las 70 semanas, y la profecía que viene a Daniel de las 70 semanas en el año 560 aproximadamente se cumple primero con la orden de Ciro de salir y sale Zorobabel con unos cuantos miles de judíos de los que habían sido deportados. Pero años más tarde, en el 444, que es el corazón o el inicio de la profecía más bien, parte la profecía de las 70 semanas de Daniel en el 444, por el edicto o por la orden de Artajerjes, que se apoyaba en la orden de Ciro de Persia de 70 años atrás, y comienzan los 49 años de la reconstrucción del muro. Después comienzan las 62 semanas exactamente cumplidas hasta cuando el Mesías príncipe entra a Jerusalén montado en un pollino para entregar su vida por nosotros, y dice, y se le quitará la vida al Mesías. Entonces, la saeta que viene, así como la llamo yo, la profecía, o la saeta, llamémoslo en este caso, la profecía que viene desde Génesis, se encuentra exactamente en el 605 con la de los imperios de los gentiles, continúa unos años más tarde y se encuentra con la profecía de las 70 semanas de Daniel, y en el año en que Cristo nace se encuentran las 4 y corren las 4 hasta el día que estamos viviendo. Hay que pensar bastante de lo que está sucediendo, ¿verdad? Hoy la iglesia de la Odisea, como la llamé proféticamente yo, que no es otra cosa que la mezcla de la iglesia que hace 500 años se apartó en la Reforma, se llamó la Reforma, y no hubo ninguna reforma, ni el catolicismo se reformó, ni la iglesia se reformó. Yo pienso que no debe llamarse una reforma, sino un reencuentro con la verdad. Por la misericordia del Señor despertó la mente de Lutero y de muchos reformadores que entregaron su vida para
apartarlos, pero al final del tiempo vemos que nuevamente la iglesia protestante se ha corrompido de tal manera que hay falsos maestros, como lo decía la Biblia, falsos maestros, falsos apóstoles, falsas iglesias, sectas, y que no son superiores a la Iglesia Católica Romana, que se ha enriquecido a través de las falacias, del subterfugio y del engaño doctrinal asombrosamente terrorífico, porque los pastores también están igual. O sea que engañan de la misma manera, llenan sus arcas de la misma manera, no es una ambición nueva, es la misma con otro nombre. Entonces se reúne ese gran grupo de las de 800 millones más o menos de protestantes y los 1.500.000 de la Iglesia Católica Romana en todos los continentes, y prácticamente son casi el 40% de la humanidad. Ahora, digo que dentro de todo el tiempo de la iglesia, como lo vimos nosotros, ha habido la verdadera iglesia de Jesucristo, ha estado en medio de esa iglesia visible, como un cuerpo separado, conocido, engendrado por el poder del Espíritu Santo. Muchos, inclusive hasta el día de hoy, congregándose en iglesias donde no les enseñan la verdad, pero por la misericordia de Dios puestos en firme, unos débiles, otros fuertes en el conocimiento. Hay iglesias hoy que prácticamente tienen doctrina, que enseñan gracias al Señor, que no han doblado su rodilla ante la mentira. Hay por cantidades de miles y miles y millones de personas que están reservados por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, porque recibieron el poder del Espíritu Santo, porque se arrepintieron, porque el Señor regeneró su corazón y porque son hijos de Dios, lavados en la sangre de Jesucristo. Ahí está, a eso le llamo yo el remanente de la iglesia, porque un remanente va a partir con el Señor. Hoy puede estar en una de las denominaciones, en cualquiera de las cantidades de cientos, tal vez de miles de denominaciones. Hay un pueblo inmerso que tiene que darse cuenta que Cristo viene pronto, que tiene que abrir la Biblia, que tiene que no conformarse con el mensaje que muchas veces se les enseña engañoso, mentiroso, superficial, espúreo de la palabra de Dios, sino que tienen que estudiar la Biblia, que tienen que levantar su mirada al cielo, porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Creo que estamos viviendo en el filo del sexto día. No estoy dando fechas, no estoy dando horas. Estoy diciéndole que el tiempo bíblicamente de la segunda venida de Cristo es el que estamos viviendo. Y una cosa estoy seguro, de que no hemos pasado los 6.000 años, porque no podemos meter nuestras narices ni nuestros pies en el milenio santo del Señor. La iglesia será raptada antes de que comience, y el mundo entero verá, como dice Apocalipsis, la venida del Hijo del Hombre en poder y en gran gloria, para que el corazón de toda la profecía que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo se cumpla, como dijo el Señor. De cierto os digo, de cierto os digo, cada palabra que se ha dicho aquí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él concluirá con su promesa a Abraham, con su promesa en el huerto del Edén, con la destrucción del enemigo, con la destrucción de los imperios de los hombres impíos gobernantes de este mundo. Él concluirá al recoger su pueblo como iglesia, y Él acabará absolutamente todo como lo prometió, como lo dijo, porque siempre ha cumplido, y como dijo Josué, todas las cosas que Él nos dijo se cumplieron. Ahora, quiero hacer una cuenta, y me gustaría que usted la hiciera bastante curiosa. Desde el nacimiento de Set, porque prácticamente la genealogía de Adán, en la genealogía de Adán, Abel no está en esa genealogía. Abel, no sé por qué razón no está en la descendencia. En las 62 generaciones no se nombra, en las 62 generaciones del Evangelio según San Lucas, ni en las generaciones, ni en las 20 generaciones descendientes hasta Abraham desde Set. Pareciera como que fuera una analogía entre el conflicto entre
bien y el mal, que el mal, representado por Caín, termina destruyendo el bien. En la Biblia dice que es Abel, ¿no? En la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, que la sangre de Jesucristo es una sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces, cuando comienza la genealogía en Génesis y en el Evangelio de Lucas, comienza diciendo, y Adán engendró a Sed, a su imagen, no a la imagen de Dios, a la imagen de Adán ya caído. Por eso es que el pecado, el origen del pecado fue la caída de toda la raza humana. O sea que Sed fue engendrado por Adán a la imagen de Adán, pero Adán a la imagen de Dios. La imagen de Dios se perdió en Adán y quedó solo un vestigio por la misericordia del Señor en la raza humana como una revelación inmediata de Dios. Una línea santa que ascendería, una línea de rectitud que ascendería a partir de Sed. Ahora, ¿a qué voy? Que tendríamos que hacer la cuenta desde el primer hijo nacido, el primer hijo de la simiente, o sea, nacido de una mujer, y en este caso, por las generaciones de Génesis, fue Sed. Ahora, si usted toma el libro de Génesis y hace un estudio pormenorizado de los años, entonces va a darse cuenta que de Sed hasta Abraham hay 1818 años exactamente. Y se va a dar cuenta que desde Abraham hasta el año 0 hay 2162 años, 2162 años. Y si usted le suma los 2020 años que llevamos, pues hace una suma sencilla y da 6000 años desde Sed hasta el año 2020 que estamos viviendo. La pregunta es ¿por qué no se ha ido la iglesia? La pregunta es ¿por qué no hemos visto, por ejemplo, el pueblo de Israel volviendo otra vez y muchas otras cosas que estamos esperando como el rapto de la iglesia? Los 2000 años de la iglesia se cumplen en el 2029 y máximo en el 2033 si hay alguna diferencia, pero estamos caminando en el filo del año 6000. Yo no creo que hayamos pasado el año 6000, yo creo que faltan unos muy pocos años y que de pronto en toda la cuenta que hacemos hay un pequeño error, pero estamos caminando sobre el año 6000. Y para una noticia para la iglesia, hay que levantar nuestras cabezas, hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir alimentando a nuestros hijos, tenemos que seguir planeando nuestras vidas. No nos podemos esconder ante la realidad de la obligación que tenemos delante de Dios, de seguir predicando el evangelio, de hablar la verdad, de enseñar la verdad a los cuatro vientos para que el pueblo que está inmerso en iglesias que verdaderamente no son verdaderas de Cristo, que con ministros fraudulentos y falsos predicadores, pues escapen de allá y se preparen para la segunda venida de Cristo. La iglesia va a ser raptada en estos días. Estoy completamente seguro de que las cuentas que yo estoy haciendo no son cuentas traídas de los cabellos, sino sustentado en este glorioso y bendito libro, el cual usted puede abrir y puede constatar. Entonces le doy gracias por haberme acompañado durante estos 25 capítulos, creo yo. En el próximo vamos a hacer un capítulo más, que es el resumen de todo lo que hemos hablado acá y de algunos proyectos que se van a nombrar respecto de este trabajo, de la enseñanza de estas 4 profecías. Les doy gracias, les pido nuevamente que se suscriban en nuestro canal. Aquí terminamos, estamos prácticamente las 4 saetas, las 4 profecías terminan en el año 2020, como lo acabo de demostrar por la palabra del Señor. Entonces vamos a ver en el próximo capítulo, un capítulo extra, a partir de que hemos terminado hoy, un capítulo más, que haremos un resumen y plantearemos lo que va a ser de este trabajo en adelante. Que el Señor los bendiga, suscríbase a nuestro canal, participe del estudio de la palabra del Señor, active la campanita para recibir nuestros mensajes y que el Señor los bendiga rica y abundantemente y levantando nuestras cabezas porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Bendiciones a todos y muchas gracias.